En una pequeña casa, 5 niños negros con un talento extraordinario crecieron felices, rodeados del amor de una mujer que no era su madre de sangre, sino de corazón. Su modesta vida se hizo aún más difícil cuando ella perdió su única fuente de apoyo. Con su hogar en juego, los chicos formaron una banda callejera, tocando en el frío bajo miradas dudosas. Pero su coraje y talento no podían ignorarse. Su música llegó lejos y tocó el corazón de un multimillonario que les ofreció algo que nunca se atrevieron a soñar. Una oportunidad de cambiar sus vidas para siempre. En el corazón de un barrio deteriorado de Detroit, donde el pavimento se agrietaba como sueños olvidados y las bocas de incendio estaban oxidadas como viejas esperanzas, vivía una mujer a la que todos llamaban simplemente Mama Joe. Su verdadero nombre era Josephine Harris, pero nadie lo usaba excepto en la oficina de impuestos, e incluso lo pronunciaban mal. A sus 56 años, Mama Joe era parte del barrio tanto como los buzones inclinados y la farola parpadeante de la esquina. Su cabello, recogido con fuerza en pañuelos de colores, enmarcaba un rostro curtido no solo por el tiempo, sino por el peso del amor que cargaba todos los días. Ella no era rica. Diablos, ella apenas logró sobrevivir. Su casa, una reliquia descolorida de 2 pisos de tiempos mejores, estaba encajada entre 2 edificios tapiados y llenos de grafitis. Pero por dentro había vida, con música, con memoria, con algo que el barrio hacía tiempo que no escuchaba. Armonía. Aquella casa, pequeña y destartalada, se había convertido en un refugio para 5 niños negros que habían conocido más despedidas que cumpleaños, más. Cada uno de ellos tenía una historia grabada en su piel como tinta invisible. Y Mamá Joe sabía leerlo. No hizo demasiadas preguntas cuando aparecieron, simplemente les dio un plato, una manta y un asiento junto al viejo piano vertical que ocupaba la mitad de la sala de estar. Algunas personas coleccionan monedas o vinilos. Mama Joe coleccionaba almas rotas y las convertía en música. Allí estaba Ilaiche, de 17 años, silencioso como la nieve, pero cuyo violonchelo hablaba en tonos dolorosos que hacían callar incluso a los pájaros. Luego Tra, de 15 años, que no podía quedarse quieto ni aunque lo pegaras, pero si le dabas un tambor tocaba ritmos tan sagrados que parecían robados de los coros de los domingos por la mañana. Naomi, de 13 años, cantaba como si alguien le hubiera cosido las cuerdas vocales de dolor y miel. Cada nota agrietada y dorada. Saioun, de 12 años, delgado como un junco e igual de fluido en el piano, tocaba melodías que sonaban como secretos susurrados de otra vida. Y el bebé Miqueas 10, con ojos grandes y una trompeta casi tan alta como él, lanzaba su corazón con cada respiración temblorosa. Estos niños no necesitaban ser salvados. Necesitaban espacio para florecer. Y Mama Joe, ella no era una salvadora. Ella era una directora de orquesta que orquestaba el caos y lo convertía en algo que el mundo había olvidado como oír. La vida no era fácil. El frigorífico a menudo zumbaba más fuerte que su contenido. El calor iba y venía como un padre irresponsable. Pero siempre había música, escalas matinales, armonías vespertinas, canciones de cuna que cosían las grietas de los paneles de yeso. En un mundo que a menudo les decía que eran demasiado negros, demasiado pobres, demasiado ruidosos, demasiado fuertes, la casa de Mama Joe les decía, eres suficiente. Ella tenía una regla. Nunca te silencies ante gente que solo escucha un tipo de canción. Afuera la ciudad gemía bajo el peso de un progreso que nunca llegó a su lado de la ciudad. Gentrificación. Tocaba puertas, pero nunca la de ella. Aún no. En cambio, apareció como un lobo justo más allá de la línea del árbol. Y aún así, Mamá Joe luchó para mantener las luces encendidas. Ella había sido profesora de música en la escuela secundaria local hasta que los recortes presupuestarios reemplazaron los violines por el silencio, y una junta a la que no le importaba mucho el arte ni la gente que se parecía a ella le entregó una carta de despido. Puede que sea negra, esté en quiebra y fuera de su nómina, murmuraba, pero no estoy fuera de lugar. Los domingos se sentaban en el porche a tocar blues mientras el viento llevaba su sonido por los callejones como un servicio religioso para los olvidados. Los vecinos se detuvieron, con bolsas de compras en la mano y sonrieron. Algunos lloraron, otros se quedaron.
Durante esos breves momentos el bloque recordó que aún tenía latidos. Pero los problemas, como una nota amarga en un acorde perfecto, estaban por llegar. Mamá Joe lo sabía. Podía sentirlo en el peso de las cartas sin abrir, en el golpe del propietario que se prolongó demasiado tiempo, en la forma en que los ojos de Ilaiche se dirigían a los armarios casi vacíos. Sus ahorros eran más escasos que el alma de sus zapatos. La ciudad había recortado el apoyo a hogares grupales como el de ella. Lo llamó redistribución, pero ella lo llamó por su nombre, negligencia envuelta en política y racismo. No cierran los refugios en los barrios blancos, le dijo Atra una noche, con ojos cansados pero feroces. No son ellos quienes destripan sus programas de música ni quienes recuperan sus malditos autobuses escolares, sino nosotros. Tenemos una línea presupuestaria que ellos pueden tachar. Ella no lloró delante de los niños, nunca. Pero por la noche, sola en su habitación, apretaba su mano contra la madera del piano y susurraba, «Aguanta un poco más». No estaba segura de si estaba hablando con el instrumento, con la casa o con su propio espíritu rompedor. Porque cuando eres negro, pobre y estás tratando de criar a otros 5 niños olvidados, la esperanza no llega fácilmente. Viene lento, silencioso, con unas zapatillas llenas de agujeros y una canción en la garganta. Pero en aquella pequeña casa de la calle Beaucaire, con la calefacción rota y el corazón lleno, la esperanza aún zumbaba. Con el primer aliento de la primavera, las grietas en el mundo de Mama Joe se hicieron más grandes. El buzón oxidado asestó un último golpe. Un fino sobre blanco, sellado con el sello de la ciudad, frío y clínico, aviso de ejecución hipotecaria. Tenían 30 días. 30 días antes de que el único hogar que estos niños conocían fuera subastado al mejor postor, probablemente alguien que nunca había caminado por esa cuadra, pero que veía ganancias donde vivían los recuerdos. Mamá Joe miró la carta bajo la luz parpadeante de la cocina, con los dedos temblorosos mientras trazaba cada palabra como si fuera a desaparecer si rezaba con suficiente fuerza. Ella no les dijo ni una palabra a los niños. Les preparó panqueques a la mañana siguiente como si fuera cualquier martes, tarareando en voz baja y apilando sonrisas empapadas de almíbar en platos desportillados. Pero los niños, especialmente los niños que han vivido más dolor que promesas, tienen una manera de leer el silencio más fuerte que los gritos. Fue Noemí quien encontró la carta. 13, de mirada aguda, el tipo de chica que veía el mundo como si le debiera respuestas. Ella no le preguntó a mamá Joe sobre esto. Ella le mostró a Ilaiche, quien le mostró a Tra. Al anochecer, los 5 estaban sentados en la sala de estar, con los instrumentos intactos, esperando. Esperando que ella dijera la verdad de la que estaba tratando de protegerlos. Mamá Joe entró, se secó las manos, miró sus caras y se detuvo. No quería que vieran esto, dijo suavemente, con su voz, envolviendo la habitación como una manta demasiado fina para calentar a nadie. Pensé que tal vez podría encontrar una manera antes de que tuvieras que preocuparte. Elida se puso de pie. Ya estamos preocupados. La verdad pesaba mucho. No tengo lo suficiente para mantenernos aquí. Se están recortando los cupones de alimentos. Las donaciones se agotaron. Programas desaparecidos. Quieren que nos vayamos. Su voz se quebró, pero se mantuvo firme. Pero no pienses ni por un segundo que eso significa que me estoy rindiendo. La trompeta de Miqueas permaneció intacta en su regazo. Los dedos de Sión bailaron distraídamente sobre teclas imaginarias. Tra caminaba de un lado a otro. Naomi apretó la mandíbula y cruzó los brazos. Furia y miedo peleando por espacio en su pecho. Y entonces Elías, el tranquilo Elías, el niño cuyo violonchelo lloraba historias que nunca diría en voz alta, habló. No tenemos que esperar que alguien nos salve. ¿Y si lo ganamos? Mamá Joe lo miró. Cariño, no tenemos mucho tiempo. Él asintió. Pero tenemos música. Tra saltó. La gente se detiene y escucha cuando tocamos en el porche. ¿Qué pasaría si lo sacáramos, lo lleváramos al centro y tocáramos por dinero? Las cejas de mamá Joe se levantaron. No, dijo Naomi finalmente hablando. Jugó por la esperanza. Había algo en ese silencio después de sus palabras que zumbaba como la quietud justo antes del primer compás.
Maike asintió. Podríamos hacerlo los fines de semana en esa esquina junto a la cafetería. Siempre se aglomera gente allí. La voz de Sion era pequeña pero segura. Podríamos hacerles sentir algo. Mamá Joe miró a su alrededor y vio estos 5 pedazos de su corazón. Cada uno desgastado por la batalla, tierno, testarudo. Ella vio el hambre en sus ojos, no solo de comida, sino de propósito, de dignidad. Y algo en ella, algo viejo y cansado, volvió a la vida. ¿De verdad crees que les importará?, preguntó, no dudando de ellos, sino del mundo. La voz de Noemí, firme como un sermón, dijo, no tienen por qué importarles. Solo tienen que oírnos. No era un plan perfecto. Ni siquiera era seguro. Pero en ese momento, era la única melodía que tenía sentido. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la casa vibraba con una energía diferente. Tra practicaba con sus tambores volcados. Ilaiche afinaba su violonchelo. Naomi tarareaba versos en un bloc de notas. Saion arreglaba acordes mentalmente. Maike, pequeño pero poderoso, pulía su trompeta hasta que brilló como la esperanza. Mama Joe estaba sentada en la puerta, observándolos como un director de orquesta ante una sinfonía, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. No por miedo esta vez, sino por algo más profundo. Orgullo. Tenían 30 días. 30 días para cambiar el rumbo, para reescribir su final. 30 días para mostrarle a una ciudad, a un sistema, a un mundo que los había descartado. Seguimos aquí y tenemos algo que decir. Para el viernes, el plan cobraba impulso. No era perfecto. Nunca había nada en Booker Street, pero tenía ritmo, y eso bastaba. Cargaron lo que pudieron en la camioneta destartalada de Mama Joe, el violonchelo de Ilaiche, el teclado plegable de Saion, la caja y el Charles destartalados de Tra, la trompeta reluciente de Maike y la voz de Naomi. No necesitaban estuche, solo su espíritu y un micrófono de segunda mano conectado a un amplificador viejo. Bandeja recableada con un cable de tostadora y una obstinada fuerza de voluntad. Se vistieron con lo que tenían. Chaquetas desparejadas, zapatillas desgastadas, orgullo cosido en cada hilo. Mama Joe empacó sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada y toallas de papel en lugar de servilletas. Besó cada frente como si fueran a la batalla. El centro de Detroit no los recibió con los brazos abiertos. Apenas los miró. Las aceras bullían de profesionales con abrigos a medida y auriculares, con la mirada fija al frente como ante ojeras humanas. El grupo se instaló en una esquina concurrida frente a un café de moda, el tipo de un lugar donde los cafés con leche costaban más que la batería completa de Tra. Los baristas los miraban de reojo. El guardia de seguridad les dirigió una mirada de advertencia. Pero Mama Joe estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados sobre el pecho, un escudo silencioso. Y cuando Ilaiche tensó su arco sobre las cuerdas, la ciudad contuvo la respiración. La música no estaba alta. No necesitaba estarlo. Era inquietante. El violonchelo de Ilaiche derramó una melodía impregnada de siglos. En parte tristeza, en parte supervivencia. Saion siguió con suaves acordes de piano que se movieron como agua en una piedra. Tra se unió con un ritmo palpitante, constante y profundo, que los enraizó. Naomi cerró los ojos y dejó que su voz se elevara, llena de dolor y calidez, como alguien que canta a los fantasmas de todos a quienes alguna vez les habían dicho que eran demasiado pobres para importar. Entonces Maike, el más pequeño de todos, levantó su trompeta y sopló una nota tan dulce y plena que se curvó en el aire como una oración. La gente disminuyó la velocidad. Una mujer se detuvo a mitad de la llamada, con la boca entreabierta. Un hombre con traje de negocios metió un billete de 5 en su abrir el estuche sin perder el paso. 2 adolescentes empezaron a grabar con sus teléfonos. La ciudad no aplaudió. Todavía no. Pero escuchó. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó. Al final de la sesión, tenían los dedos entumecidos y los labios agrietados. Pero su estuche contenía $46,83. Para alguien más, calderilla. Para ellos, la prueba. La prueba de que lo que tenían podía llegar a la gente incluso aquí,
incluso ahora. Cada fin de semana volvían. La misma esquina, los mismos instrumentos, nuevas canciones. La palabra se difundía. La gente volvía solo para escuchar a esos chicos de Booker Street. Una mujer trajo galletas. Un hombre con la camiseta de un león trajo agua embotellada. Un pastor de la iglesia les pidió que tocaran en el servicio dominical. Mama Joe se sentaba en una silla plegable detrás de ellos cada vez, con el rostro serio, pero la mirada dulce, viendo a desconocidos enamorarse del sonido que había cultivado bajo un techo con goteras y luces parpadeantes. Pero no todos aplaudían. Una mañana, el encargado de un café, con una barba blanca de unos 30 y pocos años que parecía más cuidada que adulta, se les acercó, con los brazos cruzados. Su chaleco Patagonia. Estás causando congestión. No puedes estar instalado aquí todas las semanas. No estamos rogando, dijo Naomi, irguiéndose. Estamos actuando. Aún así, dijo, mirando a Maike como si fuera un estuche de trompeta roto abandonado. Los clientes se sienten incómodos. Mama Joe entró despacio, pero con seguridad. ¿Te refieres a tus clientes blancos? No respondió. No hacía falta. El fin de semana siguiente, llegaron y se encontraron con 2 conos naranjas bloqueando su lugar habitual. Un cartel de prohibido merodear había aparecido de la noche a la mañana, afilado y brillante. Nadie lo había visto la semana anterior. Y Laiche apretó la mandíbula. Intentan callarnos. Pero Naomi sonrió lenta y deliberadamente. Que lo intenten. Avanzaron 2 manzanas. El sonido los siguió. También la gente. La resistencia no los detuvo. Los definió. Para la tercera semana, sus videos se compartían en redes sociales. Un segmento de noticias locales titulado Sinfonía Callejera. El sonido de la lucha y la fuerza se emitió un sábado por la noche. En él, la voz de Mama Joe. Sonaba clara. Esto no es caridad. Somos nosotros. Reclamando. Espacio en una ciudad que nos sigue llevando al límite. Ya no era solo música. Era un movimiento. Y en el fondo, incluso mientras el agotamiento se instalaba en sus huesos y el aire frío se colaba en sus zapatos, cada uno de ellos sabía que algo más grande se avecinaba, algo que aún no podían nombrar, pero que podían sentir en la forma en que la multitud se demoró un poco más, aplaudió un poco más fuerte. Su música ahora tenía peso, y el mundo había comenzado a notarlo. Comenzó con un clip de no más de 60 segundos. Una grabación granulada de teléfono publicada por un estudiante universitario de primer año que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Mostraba a Naomi cantando a todo pulmón una balada con influencias gospel, su voz atravesando el ruido del centro como una cuchilla envuelta en terciopelo mientras el violonchelo de Ilaiche la envolvía como una sombra. El pie de foto decía, no sé quiénes son, pero me hicieron llorar afuera de una cafetería. Por la mañana, el video tenía más de 200.000 visitas. Por la noche, tenía 1 millón. Los comentarios llovieron. Algunos atónitos, otros conmovidos, algunos enojados con la ciudad por permitir. Niños tan talentosos actúan por unas monedas en el frío. Siguieron más videos. Clips de la conmovedora batería de Tra, las elegantes teclas de Saioun, las tristes llamadas de trompeta de Maike que perduraban en el pecho como un sueño medio recordado. No eran ostentosos. No había filtros, ni movimientos coreografiados, solo sonido crudo, solo verdad. El tipo de sonido que atraía a la gente y les hacía recordar su propio dolor, su propia alegría, el tipo que importaba. Mamá Joe no confiaba en Internet. Dai quita, advirtió. Pero ni siquiera ella pudo ignorar el cambio. Un equipo de noticias local apareció un domingo por la tarde filmando un segmento titulado 5 notas de esperanza. La reportera, una mujer de voz suave y cabello rojo rizado, entrevistó a Mamá Joe junto a un parquímetro oxidado. ¿Qué te impulsó a empezar esto?, preguntó. Mamá Joe miró a la cámara como si fuera un espejo. Yo no empecé nada. Solo abrí la puerta para unos niños que necesitaban un lugar para cantar. Su voz se quebró justo. Un poco. Ellos hicieron el resto. La noticia se emitió esa noche en el Canal 4. Por una vez, no era un artículo sobre violencia,
estadísticas ni escuelas con fondos insuficientes. Se trataba de belleza, belleza negra. Y eso, por sí solo, parecía rebelión. Entonces llegó el correo electrónico. Era breve, formal, de apenas 3 líneas. Una pregunta sobre Street Symphony de un tal señor Jonathan Everett. El nombre no le sonó al principio hasta que Naomi lo buscó en Google. Dijo apenas en un susurro. Es multimillonario. Jonathan Everett, magnate tecnológico blanco, fundador de Mindframe, una plataforma de aprendizaje digital utilizada en más de 60 países. Su patrimonio neto era de $4.300 millones. Conocido por sus elegantes trajes, su actitud fría como el cristal y un largo historial de donaciones caritativas, ninguna de las cuales había llegado nunca cerca de su zona de la ciudad. Mama Joe frunció el ceño. ¿Por qué un hombre así estaría vigilando a niños como nosotros? Los ojos de Naomi permanecieron pegados a la pantalla. Tal vez por fin vio algo real. El jueves siguiente, un coche negro sin distintivo se detuvo. Hasta la acera donde los chicos estaban afinando. Un hombre salió. Alto, estilizado, cabello plateado, ojos azul pálido que escaneaban la escena como un escáner buscando errores. Llevaba un abrigo oscuro, sin logo, sin sonrisa. La multitud se apartó como si sintiera que no pertenecía. No como los chicos no pertenecían, sino como el dinero nunca lo hace. Esperó a que terminaran su actuación. Esperó entre los aplausos. Esperó a que Mama Joe se levantara lentamente de su silla. «Señorita Harris», preguntó. Ella entrecerró los ojos. «Depende de quién pregunte». Extendió una mano. «Jonathan Everett, vi tu historia». Su voz era controlada, casi clínica, pero Naomi notó la forma en que miraba la trompeta de Maike, el arco deshilachado del violonchelo, el amplificador sujeto con cinta adhesiva. También notó algo más. Un destello en sus ojos, breve y enterrado profundamente como reconocimiento o arrepentimiento. «Fui criado por una madre soltera», comenzó. «Ella tocaba el piano en nuestra iglesia. No teníamos mucho más que música». Él se apagó, luego volvió a empezar, esta vez más despacio. «Vine a escuchar y a ofrecerte ayuda si la aceptabas». Mamá Joe levantó la barbilla. «No necesitamos limosna». «Lo sé», dijo. «Por eso te ofrezco una inversión». Los chicos intercambiaron miradas, inseguros. «Me gustaría patrocinar a tu grupo, proporcionar instrumentos, seguridad en la vivienda, acceso al estudio, educación, un fondo completo de becas para cada uno de ellos. Y si estás dispuesto, construiremos algo permanente. Un lugar donde más chicos como el tuyo puedan venir, jugar, crecer. Un conservatorio de música gratuito. Tú lo liderarías». El silencio cayó sobre la acera como la nieve. Las manos de mamá Joe temblaron. Miró a Ilaiche, a Tra, a Naomi. Cada uno congelado entre la incredulidad y la esperanza. Su voz salió suave como un himno susurrado en una capilla oscura. «¿Por qué nosotros?» La voz de Jonathan Everett se quebró por primera vez porque me hiciste sentir algo que olvidé que podía sentir. La oferta no se trataba de redención. No se trataba de caridad. Se trataba de restauración para él, para ellos. Para la ciudad que olvidó cómo se veía la belleza en la piel negra. Mamá Joe asintió con firmeza. «Entonces, construyámosla». Y así, un movimiento se convirtió en una misión. A la mañana siguiente, todo se sentía diferente. Ni más ruidoso, ni más brillante, solo más pesado, como si el aire se hubiera denso con posibilidades. Un silencio vibrante, lleno de preguntas. La oferta de Jonathan Everett no solo era generosa. Fue trascendental. Removió el suelo bajo sus pies. Después de años de arreglárselas, rogar, sobrevivir. Alguien se ofrecía a construir, no solo para ellos, sino por ellos. De vuelta en la sala, los niños estaban sentados en círculo, con los instrumentos en el regazo. Mamá Joe caminaba despacio y con paso firme, como si estuviera tomando una decisión. El papel tapiz se desprendió en una esquina, la ventana vibraba con cada ráfaga de viento de marzo. Nada había cambiado y, sin embargo,
Todo había cambiado. Naomi fue la primera en hablar, con voz tranquila pero firme. ¿Confiamos en él? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Un hombre blanco con traje muestra con promesas. Suena como todas las películas que terminan en decepción. Eli no dijo mucho, solo afinó su violonchelo una y otra vez, la misma cuerda una y otra vez. Zion miró a Mama Joe. ¿Qué te parece? Dejó de caminar, los miró a todos, a esos 5 niños salvajes y maravillosos que habían echado raíces en su casa como enredaderas por las grietas de una acera. Creo que nos escuchó, no solo nuestra música. A nosotros. Y creo que eso me asusta más que si no lo hubiera hecho. Maike, pequeño pero feroz, dijo. Lloró cuando toqué. No sollozos fuertes, pero lo vi. Lágrimas de hombre adulto. No creo que sea falso. Se sentaron en su incertidumbre, esperanza, miedo, todo enredado como un alambre trenzado. Mama Joe finalmente dijo, no necesitamos que nos salven, pero merecemos una oportunidad. Y esa era la verdad. Una verdad. Suave, pero pesada. 3 semanas después, se firmó el papeleo. El aviso de desalojo desapareció como una pesadilla. La construcción comenzó silenciosamente en un centro recreativo abandonado cercano, un cascarón el lugar que solía ser escenario de risas, partidos de baloncesto y ensayos de coro antes de que se agotara la financiación. Ahora se convertiría en el Conservatorio de Música Harmony House, totalmente financiado, diseñado por arquitectos negros, con educadores negros y latinos, construido no solo para la comunidad, sino con ella. Los niños ayudaron a pintar las paredes. Zion eligió amarillos cálidos. Naomi exigió un azul intenso para la sala de canto. Ilaiche solicitó salas insonorizadas donde las cuerdas pudieran cantar sin interrupciones. Tra eligió tambores nuevos, auténticos, brillantes, nítidos, y pasó los dedos por el cromo como si fuera sagrado. Maike se paró frente a un estuche de trompeta nuevo, atónito y en silencio, antes de susurrar, «De verdad es mío». Los medios regresaron. Esta vez, no para un segmento positivo, sino para una historia de transformación. Mama Joe, de pie bajo el marco ascendente del centro, le dijo al periodista, «Esto no es un milagro. Esto es lo que sucede cuando alguien escucha con ambos oídos y ambas manos». Pero no todos estaban dispuestos. Semanas después, en una reunión de la junta escolar, uno de los supervisores del distrito, un hombre pálido con una mandíbula como una puerta cerrada, le preguntó a Mamá Joe por qué no inscribía a los niños en el programa de música escolar regular. Ella lo miró fijamente a los ojos y dijo, «Porque el programa regular nunca nos ha dado espacio a menos que lo rogáramos». «Ya no rogamos». Frunció los labios. «Bueno, solo parece un poco separatista». Su sonrisa fue lenta, aguda. También lo es la segregación racial. Pero aquí estamos. Su silencio lo decía todo. Aún así, la tormenta se avecinaba. Los hilos en línea llamaban a Everett un predicador de virtudes. Acusaban a los jóvenes de explotar el trauma. Un titular decía, ¿deberían los multimillonarios financiar el arte o la infraestructura? Otro más desagradable los llamó 5 casos de caridad con instrumentos. Mamá Joe no dejó que los niños vieran la mayor parte, pero Naomi encontró uno. Se lo mostró al grupo sin decir una palabra. No respondieron, ni con tweets, ni con refutaciones. En cambio, escribieron una nueva canción. En el concierto comunitario de fin de mes, la tocaron. Sin letra, solo capas de sonido. El violonchelo de Ilaiche contaba una historia de resistencia. El piano de Zion ofrecía paz. La batería de Tra exigía presencia. Las trompetas de Maike se elevaban. Y Naomi gimió. No palabras, solo sentimiento. Solo fuego. La multitud se puso de pie. Algunos lloraron. Everett, de pie al fondo, se quitó las gafas y no se molestó en ocultar las lágrimas. Y en ese momento, supieron que no solo estaban haciendo música. Estaban haciendo espacio para la verdad, para la historia, para un futuro que finalmente sonaba como ellos. Para el verano, las puertas de Harmony House se abrieron por primera vez.
No con un corte de cinta ni bandas de música, sino con una canción, sencilla, despojada, real. La voz de Naomi se extendía por los pasillos como la luz del sol a través de una vidriera, mientras el piano de Saiyun la seguía lenta y firme, anclando cada nota con cuidado. La trompeta de Maike sonaba suave, como un recuerdo que se evoca. Y el violonchelo de Ilaiche mantenía los graves, cálidos y profundos. La percusión de Tra era ligera, como pasos que te guiaban hacia adelante. Mamá Yoe estaba de pie al fondo, con la mano en el corazón, los ojos vidriosos pero orgullosos. Sus hijos, habían construido este momento. Cada cuerda, cada callo, cada fría mañana en una esquina del centro los había conducido hasta aquí. No era solo una escuela de música. Era un hogar para quienes no encajaban en el molde. Un espacio seguro donde los niños morenos y negros podían estirar sus voces, no encogerlas. Donde los instrumentos estaban afinados, y también sus espíritus. Las paredes no solo resonaban con la música. La contenían, la absorbían, la vivían. Murales de leyendas. Mahalia, Coltrane, Nena, Marvin miraban hacia abajo como orgullosos antepasados. En cada aula había espacio. No solo para aprender, sino para ser. Mamá Yoe impartía las clases matutinas de soul e historia del gospel. Su voz, áspera por la edad, pero llena de significado. Naomi impartía talleres de canto para las niñas más pequeñas, recordándoles que lo suave no significaba debilidad ni lo fuerte era grosero. Ilaiche enseñaba violonchelo a chicos que nunca lo habían tocado, pero lo sostenían como si estuvieran sosteniendo su futuro. Tra dirigía círculos rítmicos que dejaban a los niños riendo, sin aliento, llenos de vida. Saiyun creaba composiciones en teclados digitales, fusionando la música clásica con el hip hop, creando algo que sonaba a los años 20, 35 y 1955 a la vez. Y Maike flotaba por cada habitación como alegría en movimiento, dejando que su trompeta hablara. La ciudad empezó a prestar atención. Las escuelas locales pidieron talleres. Los centros comunitarios solicitaron colaboraciones. Las subvenciones aparecieron no porque las pidieran, sino porque alguien finalmente comprendió su valor. Y en el centro de todo estaba Mamá Yoe, todavía envuelta en sus brillantes pañuelos, todavía cocinando para un ejército, todavía apareciendo, lloviera o hiciera sol. Una noche, justo antes de cerrar, Ilaiche preguntó, ¿alguna vez extrañas la vieja casa? Hizo una pausa, con las llaves en la mano tintineando como campanillas de viento. Todos los días, dijo, pero no la lucha, no la preocupación. Extraño el porche. Extraño cómo la música rebotaba en las paredes cuando el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso. Pero lo que tenemos ahora, miró a su alrededor con los ojos empañados. Ahora el mundo escucha. No era un final de cuento de hadas. Todavía había facturas, todavía críticas, todavía momentos en los que el futuro se sentía frágil. Pero ya no era el miedo lo que los impulsaba. Era un propósito. Un año después de la inauguración, Harmony House ofreció su primer concierto público en el parque del barrio. Sin entradas, sin código de vestimenta, solo gente, música y sillas plegables bajo un cielo violeta. Mama Yoe llevaba un vestido blanco que se balanceaba como si caminara por un sueño. Naomi abrió la noche con una pieza original titulada Home is a Sound. Saiyun tocó un solo que hizo que los hombres adultos cerraran los ojos. Maike puso al público de pie con un toque de trompeta que se elevó como la esperanza misma. Elijaz el violonchelo cerró el espectáculo. Cada nota, un agradecimiento. Cada vibración, una promesa. Al sonar la última nota, Mama Yoe subió al escenario. No dijo mucho, solo lo suficiente. Nunca he tenido mucho dinero. Sigo sin tenerlo. Pero tenía música. Tenía amor. Y tenía fe en que si les daba a estos niños lo que el mundo no les daría, ellos le darían al mundo lo que había olvidado. El público se puso de pie, sin aplaudir, simplemente de pie, manteniendo el espacio, respirando. Mama Yoe se giró hacia los niños y susurró,
Oyen eso. Escucharon. Así suena el cambio. Y así, volvieron a empezar. Una nueva canción, un nuevo día, pero siempre, siempre el mismo latido bajo todo. Porque en ese rincón de Detroit, la música no solo llenaba el aire, construía un futuro. Y la armonía nunca se detuvo. Únanse a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olviden activar la campana de notificaciones para comenzar el día con profundas lecciones y sincera empatía.